Bueno, chicos, entonces la última fase de la identificación de los microorganismos son las pruebas moleculares. Existen múltiples pruebas moleculares. En la actualidad, inclusive se han visto reforzadas con la actual pandemia. Una de las pruebas moleculares es la hibridación in situ fluorescente, que se llama también FISH, que viene de la sigla de lo que significa hibridación in situ fluorescente, ¿no es cierto? ¿Y en qué consiste? Si ustedes se fijan acá, que está un poco, van a disculpar la imagen, recién me estoy fijando, está un poco con baja resolución. Sin embargo, a ver. Ya, les voy a explicar en qué consiste. Aquí está. Ya, muy bien. Lo que nosotros hacemos, si ustedes se dan cuenta acá, es extraer, ¿no es cierto?, el ácido nucleico de una célula. Y que este ácido nucleico, nosotros sabemos que el ácido nucleico está constituido por dos cadenas, que son la cadena paralela y la antiparalela. Cuando nosotros logramos separar las cadenas, y sabemos también que se separan fácilmente, ¿por qué? Porque cada cadena está unida a la otra a través de enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, muchas veces estas cadenas pueden ser separadas cuando se aplica calor. A ese proceso se denomina desnaturalización o desnaturación de la cadena de ADN. Lo que una vez que se ha logrado desnaturalizar o abrir las cadenas, individualizar las cadenas, ahora una cosa antes de que continuemos, no se va a lograr hacer esta desnaturalización, o sea, sí se hace de toditita la cadena de ADN, pero solamente se va a utilizar un segmento de ADN, como ustedes están viendo, solo un segmento. Y ese segmento de ADN es un segmento que se conoce como segmento blanco. ¿Por qué? Porque de este segmento sí se conoce la secuencia de los ácidos nucleicos, digo, de las bases de nucleótidos. O sea que esta parte sí o sí tiene que estar secuenciada. A ver, no sé si ustedes se acuerdan qué es la secuenciación. Si no se acuerdan, yo les he traído aquí para que ustedes entiendan qué es la secuenciación. La secuenciación no es más que estudiar la secuencia de las bases de nitrógeno que se encuentran en un determinado segmento de la cadena de ADN. Por ejemplo, miren acá, ustedes pueden ver 5 especies. Y de estas 5 especies se ha conocido ¿qué cosa? La secuencia de los ácidos nucleicos. Ustedes dirán, pero miren aquí, ¿no es cierto? En el recuadrito que ustedes ven, ¿de qué color están viendo? A ver, díganme, si me están siguiendo, me van a decir de qué color están viendo. Celeste. Celeste, muy bien. A ver, ¿qué podrían decirme de esta secuencia de la especie 1, 2, 3, 4 y 5? ¿Qué advierten? Que son iguales. Que son iguales, ¿no es cierto? ¿Y por qué serán iguales? Porque esta secuencia corresponde a los famosos house-picking genes. Seguramente todas estas son bacterias y para ser bacterias tienen que tener una secuencia igualita. Para ser virus, para tener la condición de ser virus, entonces también deben de poseer secuencias de ácidos nucleicos idénticas, porque eso es lo que da el código genético para que sea bacteria, para que sea virus. Y si fuese un ser humano, nosotros como seres humanos tendríamos que tener secuencias idénticas solamente en una parte. Esta parte que está con estrellitas corresponde entonces a secuencias, por decir, si yo quisiera estudiar al ser humano, del código del ser humano, del código del ser humano. Tanto se me ocurre, ¿no es cierto? Sacamos, digamos, la muestra no sé, de uno de ustedes, ¿no? Aquí, digamos, está la secuencia de Kevin, de Adrián, no sé, de Malena.
de Gianluigi, de todos están acá. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven aquí en común? La secuencia de ustedes es idéntica. ¿Por qué? Porque se ha secuenciado la parte de los genes que son de los genes de los seres humanos. Lo que difiere, y aquí se va a ver, digamos, un poco más extenso, porque aquí han visto hasta la base número 40. Aquí ya existe sí una diferenciación en cuanto a la secuencia de las bases de nitrógeno que ya les van a dar a ustedes sus peculiaridades. ¿Sí? Me estoy dejando entender, porque una bacteria, por ejemplo, en esta especie, podría ser, si hablamos de bacterias, todo esto son los genes de casa de las bacterias. Pero esta parte de la secuenciación podría ser, digamos, de un Streptococcus mutans. Ya de aquí podría ser de un Streptococcus pyogenes. Ambos son estreptococos. Aquí se me ocurre un Staphylococcus aureus, un Treponema pallidum, una Neisseria meningitidis. O sea, ¿qué estamos viendo? Que en los genes tenemos dos categorías de genes y lo que da la información genética es el código genético. El código genético que no es más que la secuencia y relación de las bases de nitrógeno, o sea, de los nucleótidos, pero lo que se representa aquí son las bases de nitrógeno. No sé si me estoy dejando entender. Entonces, si no se entiende qué tienen que hacer, tienen que agarrar e interrumpir y decir, por ejemplo, si yo hablara de rosas, todas estas serían rosas, ¿no es cierto? Porque todas estas pertenecen a un código genético de una flor que se llama rosas, las rosas. Entonces, esto es el código genético, por decirles, de lo que son estas plantas ornamentales, que son las rosas. Hemos visto sus genes de casa. ¿Por qué? Porque estos genes le dan la condición a esta plantita de que sean rosas. Estos son los genes de casa. Para que los perritos sean perritos, tienen que tener entonces una secuencia de su parte de su ADN que le hace ser perrito. ¿Me he dejado entender hasta acá? Perito. Sí, se está entendiendo. Y a partir de cierto locus, de cierta parte del genoma, de esta parte, ya el código genético va cambiando, va variando. Y eso da las peculiaridades, ¿no es cierto? De acuerdo a este código, entonces, ¿qué es lo que se hace en las pruebas moleculares, chicos? Conocer la secuencia de los ácidos nucleicos. Una vez que se conocen las secuencias de los ácidos nucleicos, en este caso de la hibridación in situ, lo que hacen es fabricar una secuencia complementaria. Si digamos aquí estuviera adenina, ¿qué fabricarían en esta tirita roja? Si aquí abajo está adenina, ¿qué nucleótido estaría aquí arriba? ¿Con quién se relaciona la adenina? Con la timina, doctora. Muy bien. Si aquí está, digamos, citosina, ¿qué nucleótido deberían poner aquí? Guanina. Guanina. Exacto, muy bien. Entonces ustedes me han entendido perfectamente. Entonces, ustedes dirán, pero aquí lo que se ha logrado hacer es si ustedes ven aquí, está desnaturalizada la hebra de ADN original. ¿Y qué se ha hecho acá? Se ha hecho una renaturalización, pero con una hebra sintetizada en laboratorio. Y si se logra complementar a esta cadena de ADN original y en el microscopio se observan estos puntos rojos, es que se trataba de esa especie que yo pensaba que era ese microorganismo. ¿Por qué? Porque ha logrado este ADN hibridarse, unirse, juntarse con la cadena original. Si no hubiera habido esta hibridación, esta renaturación, y aquí no se hubiera visto nada, entonces no se trataba de ese microorganismo porque no habría complementariedad de bases. Entonces, esta parte que yo he fabricado o que yo he comprado de un fabricante no me va a servir.
Me estoy dejando entender porque, a ver, les voy a dar otro ejemplo de otra imagen más. Quiero que entiendan bien esta parte para que no hayan errores posteriores de interpretación, porque cuando ustedes expliquen virus, cuando ustedes expliquen, no sé, algunas otras, ese no, esto ya he hablado ayer, perdón, es esto. Entonces, miren chicos, ¿qué es lo que se hace? Para que haya hibridación, no, esto es otra cosa, perdón, pero es parecido a esto, es parecido a qué hibridación. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo acá? Tenemos un segmento de ADN que se ha colocado en un portaobjetos. Después de que tenemos el segmento blanco, ¿qué hemos hecho? Lo hemos desnaturalizado, ¿ya? En las hibridaciones in situ, lo que se hace es pegar, por decir, es que aquí, este es una sonda, estas son sondas de ADN marcadas. Esta es otra prueba, pero también se va a la hibridación. Quiero que entiendan un concepto claro y fundamental. ¿Qué es la hibridación? La hibridación no es más que la unión de una cadena con la otra por complementariedad de bases. Una adenina con una timina, una citosina con una guanina con una citosina, una adenina con una timina. Y se van uniendo. Y si hay complementariedad, entonces ha habido una hibridación. Lo que se hacen en muchas pruebas es que se separan así los segmentos de ADN. Miren, aquí está el segmento de ADN original. Para que ustedes puedan discriminar cuál es una cadena de la otra, han sombreado unas de color un poco lilitas y otras de color, se me ocurre, azules, ¿no es cierto? Y se va poniendo en estos, son como, ¿cómo les puedo decir? Como unas fibras. Les voy a subir un video, pero quiero que entiendan el concepto, que partimos de una hebra de ADN y un segmento de ADN completo, que tiene la cadena paralela y antiparalela. ¿Hasta aquí está bien? Partimos de esto. ¿Se ha entendido el punto de partida? ¿Se entendió el punto de partida? Ya. ¿Cuál es el siguiente paso? Aquí está el punto de partida. ¿Cuál es el siguiente paso? Desnaturalizar. Desnaturalizar. ¿Qué significa desnaturalizar? El separar las cadenas. Separar la cadena paralela de la antiparalela. Ok. Y para la hibridación in situ es como si se hubiera hecho un sándwich. Miren, aquí está como una telita o como un papelito en realidad es. Para hacer la hibridación in situ, en otro papelito, aquí, ¿qué va a existir? Las cadenas complementarias que el ser humano ha fabricado en base al código que se conocen de este segmento de ADN. Y luego esto se hace coincidir. Es como si se pegara. Si hay hibridación, va a haber, como ustedes han visto en el microscopio, aquí cuando les he mostrado en esta otra imagen, si hay hibridación, ¿qué se va a observar? Puntitos rojos. Entonces, ¿con qué estoy observando esta hibridación? Estoy observando con un microscopio de fluorescencia. ¿Por qué? Porque esta cadena ha encontrado su cadena complementaria fabricada y por lo tanto ha habido una hibridación, una renaturalización. Y al haber esto, yo puedo llegar a una conclusión diagnóstica. ¿Cuál va a ser la conclusión diagnóstica? De que el espécimen en estudio sí correspondía a ese espécimen que yo estaba pensando que era. ¿Por qué? Porque ha habido hibridación. Si no hubiera habido hibridación y se hubieran quedado así las cadenas, entonces no se trataba, por decirles del COVID. Si yo quiero que se haga una hibridación del COVID, ¿qué se hace? Se saca todo el ácido nucleico del virus, se lo denatura, pero
Lamentablemente el virus del COVID es un virus ARN, ¿ya? Hagamos de cuenta de que es un herpes virus, ¿ya? Entonces aquí yo agarro un segmento del herpes, lo denaturo, yo ya conozco la secuencia. ¿Qué también tengo que hacer para las pruebas moleculares? ¿Cuál es el requisito sine qua non? ¿Cuál es lo básico, lo fundamental, lo importante? A ver, ¿qué es el fundamento? ¿Cuál es el fundamento? Sería como conocer al antígeno o a su código genético. Ok, gracias, Kevin. ¿Quién más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Nadie más? Estamos varios. No se está entendiendo. Chicos, ¿qué es lo que se tiene que tener en consideración en el presente estudio? Conocer la secuencia. Por eso, chicos, cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, métodos de, digamos, alguna investigación en su maestría, por ejemplo, ¿no? Y si les ha gustado el área de la investigación, identificar cuáles son los microorganismos que están en el fondo de un conducto radicular, utilizando una técnica molecular que puede ser esta PISH, de hibridación in situ, o una técnica de PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa. Muchas veces nuestra idea se viene abajo. ¿Por qué? Porque para hacer una PCR, para hacer cualquier técnica molecular que trabaje con ácidos nucleicos, lo que yo debo de conocer es básicamente, o sea, el investigador o los investigadores, es básicamente su secuencia. No conocemos la secuencia, no vamos a poder hacer nada. Me estoy dejando entender lo que les estoy diciendo. Entonces, la secuenciación es clave, es la clave para las pruebas moleculares. ¿Qué es una secuenciación? Vuelvo a preguntar y les vuelvo a explicar porque es importante esto. ¿Qué es una secuenciación? Es conocer esto. ¿Qué bases este orden que ustedes están viendo? Miren, aquí dice guanina, citosina, timina, adenina, citosina, adenina, citosina. Esta es la secuencia que yo tengo que conocer, todita esta secuencia. Yo no me voy a enfocar a esta parte. ¿Por qué? Porque estos son los genes de casa y yo sé que el espécimen 1, 2 y 3, digamos, son bacterias. ¿Para qué voy a hacer la secuenciación de estos si yo ya sé que son bacterias? Yo quiero saber qué especie de bacteria es, entonces me voy a fijar en esta otra secuencia. Y todos los investigadores, los biólogos moleculares, que gracias a Dios existen ese tipo de profesionales, ¿qué han hecho? Ellos han logrado secuenciar el ácido nucleico de especies de importancia patógena en el mundo. ¿Qué han hecho para saber si era, digamos, el virus del COVID el que nos ha causado la pandemia? Han ido y han secuenciado su ácido nucleico. Por aquí han dicho, es virus, el agente etiológico es virus. ¿Por qué? Porque en sus genes de casa han llegado a la conclusión de que era un virus. Y a partir de aquí para allá, han dicho, ahora veamos qué virus, a qué familia pertenecerá, o es un paramixovirus, es un ortomixovirus, es un herpes virus, ¿qué es? Había sido un coronavirus, es coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que da la información? Todo lo que tenemos, inclusive nosotros, todo está en nuestro ácido nucleico. Si tenemos colores de ojos más claros, oscuros, cabello lacio, cabello rizado, si tenemos un color de piel de un tono, de otro tono, si tenemos un lunar, si tenemos una característica que si mi nariz es respingada, aguileña, si soy de cejas espesas, mis labios gruesos, mis labios delgados, todo, pero absolutamente todo está en nuestro ADN. Entonces, en el ADN sabemos que está todo codificado en los genes. Entonces, ¿qué han hecho estos investigadores?
han decodificado y han dicho, esta es la secuencia de este gen. Entonces, si yo quiero saber, es por decir, todos ya saben qué parte pueden, saben qué hacen en biología molecular, cortan con unas enzimas de restricción pequeños segmentos de aproximadamente 17 pares de bases. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, justo 17 aquí, digamos. Ha habido un corte de 17 pares de bases y esto, a mí, esta parte ya la conozco. Y ahorita les voy a dar el fundamento de todas las técnicas. Si conocemos ya la secuencia de este ácido nucleico, entonces, ¿qué se hace? Como les decía hace rato, lo que se hace en primer lugar en las pruebas moleculares es extraer, ¿qué cosa, chicos? El ácido nucleico del microorganismo, ¿sí? Se saca el ácido nucleico del microorganismo. Aquí vean ustedes, aquí es que se ha sacado. Se ha sacado el ácido nucleico del microorganismo. Al separar que se ha hecho esto, entonces este es mi ADN blanco. Yo no puedo hacer de toditito el ADN porque el ADN de una de nuestras células, por ejemplo, mide 1,80 m. Amplificar 1,80 m es la locura de la vida. De los microorganismos ciertamente es 1 milímetro, pero amplificar 1 milímetro de todos los genes es demasiado costoso. Entonces, ¿qué hacen los investigadores? Amplifican solamente el segmento que se logra, porque todo esto ya está en computadoras, o sea, la secuencia que ustedes pueden ver ya está codificada en computadoras, pueden entrar y ahí hay softwares que les venden sobre la secuenciación, por decir, la secuenciación del COVID. Entonces, si quieren hacer una PCR, dicen, a ver, voy a cortar este pedacito, es lo que les he mostrado ahorita, ¿ya? Corto este pedacito que va de aquí, a aquí, y le pido al laboratorio de biología molecular que me lo fabriquen una cadena complementaria a esta secuencia. Entonces, si aquí está adenina, ¿cuál sería su complemento fabricado? ¿Qué sería aquí? ¿Qué tendría que haber de la cadena que yo quiero fabricar? Si aquí está adenina, ¿qué tendría que poner aquí arriba? Timina, doctora. Timina. Si aquí está citosina, ¿qué pongo aquí? Guanina. Guanina. Y así se va fabricando, ¿ya? Y los biólogos moleculares, ¿qué les entregan a ustedes a los laboratorios de biología molecular? Primero les entregan el software. Todos los laboratorios de biología molecular ya tienen un software donde está ya todo decodificado de la Cinetobacter baumannii, digamos, una de las terribles enfermedades por parásitos que ha causado mucha muerte en todo el cono sur de Latinoamérica y de América, era la enfermedad de Chagas. Entonces han agarrado al parásito, lo han descuartizado, han sacado su ácido nucleico. ¿Y qué han hecho los biólogos moleculares? Han agarrado y han secuenciado toditito el ácido nucleico. ¿De quién? Del parásito Trypanosoma cruzi. Y esto es lo que ustedes ven en los softwares. Entonces, los biólogos moleculares que hacen sus maestrías y doctorados hacen eso, decodifican. ¿Y qué hacen? Lo suben a las plataformas y entonces otro que quiere indagar y quiere saber si, digamos, por ejemplo, yo he hecho mi tesis justamente en biología molecular para ver si todavía existen triatominos, comúnmente conocidos como vinchucas, si seguían contaminadas con el Trypanosoma cruzi. Y he ido a cazar vinchucas por la parte justamente por la parte de lo que están ahorita sacando piedras en la Virgencita de Urcupiña, por ahí, después en el Chapare, hemos atrapado 60 vinchucas. Las hemos alimentado bien con sangre
y les hemos hecho defecar. Y una vez que ha salido, ¿por qué hemos hecho defecar? Porque en sus heces fecales ha salido el parásito. Y después hemos visto el software. Hemos cortado. Como ustedes han visto, yo he escogido un segmento, he cortado y he mandado eso a Bélgica. ¿Para qué? Para que me lo hagan una cadena complementaria que se llama primer. Eso voy a hablar ahorita. Pero a ver, lo que yo quiero que entiendan es que estos softwares y esto que ya está secuenciado, esto ya está secuenciado, ¿no es cierto? Ya hay una secuencia. Si uno quiere, corta un pedacito. ¿Y qué hacen los biólogos moleculares? Ustedes pueden fabricar la cadena complementaria, pero ¿qué hacen los biólogos moleculares? Les entregan la cadena ya en unos avíos comerciales y se los pegan así como si fuese la cadena complementaria pegadita, sin una hoja, se los pegan esto. Entonces, cuando nosotros ya hemos sacado supuestamente el ADN de un microorganismo y un ADN blanco, ¿ya? Hemos denaturado, porque hay que hacer todo un procedimiento para denaturar. Lo hemos abierto y después pegamos lo que nos han fabricado con lo que yo tengo y hago un match, un junte. Si se van a ver, si se va al panel y se ve así las líneas más marcadas, oscuras, es que ha habido hibridación in situ. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Ahorita las imágenes me están jugando sucio, no había tenido eso y no sé por qué. Bueno, pero quiero que me digan si se está entendiendo. Aquí está, más o menos, pues aquí. Aquí están los ácidos nucleicos. Entonces, miren, aquí está, miren todo esto, digamos, hagan de cuenta que aquí se ha sacado, ¿qué cosa? Los ácidos nucleicos de ciertos microorganismos, ¿ya? Y se ha puesto aquí el ácido nucleico de ciertos microorganismos. Lo que me venden, ¿qué es esto? Es los otros ácidos nucleicos fabricados. Si yo junto, como ustedes están viendo, y hay apareamiento, se van a ver así las bandas. Entonces, para este espécimen, sí había sido correcto esto y esto. Aquí yo he identificado 4 especímenes que sí han dado una hibridación in situ y ha llegado al diagnóstico molecular. ¿Por qué? Porque se han marcado estas líneas. Si no, miren tantos ADNs acá arriba se ha marcado, miren, este correspondería a y este de aquí abajo a este que se ha dado positivo. Entonces, si ustedes se fijan, de todos estos, ¿cuántos nomás han dado positivo? 4. ¿Y cuántos ADNs fabricados habían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no es cierto? Y ahí tengo. Pero ¿cuántos han hecho contactos? Por si acaso estos ADNs van a ser son las mismas tiritas, ¿no? Y lo que tenemos aquí, las tiritas que están aquí en esta otra hoja, son de diferentes microorganismos. Entonces, cuando yo agarro y aprieto y hago el match, entonces yo he podido identificar al microorganismo que sospechaba. ¿En cuántos casos? Digamos, esta era la muestra de uno de los compañeros, aquí no ha habido nada, aquí otro, aquí ha dado otro positivo y otro positivo. Cuando se ha dado la hibridación in situ, entonces si se han visto estas banditas, entonces aquí se dice que sí son los casos positivos. Y todo este procedimiento, chicos, miren acá, se lleva a incubadoras y después se sacan inclusive rayos X o se los lleva esto a microscopía. El fundamento, sin embargo, creo que ustedes no van a hacer esto, no son biólogos moleculares, simplemente tienen que entender para qué sirve. Cuando hay hibridación, entonces, ¿qué puedo yo? Aquí está la técnica de hibridación. Aquí habrá habido hibridación. ¿Qué dicen ustedes con respecto a estas bandas que se están mostrando acá? ¿Habrá habido o no habrá habido hibridación? Sí, Grita. Sí ha habido hibridación, ¿no es cierto?
porque hay algunas que son bandas más intensas que otras. Entonces, ¿qué les he dicho? Se separa esto, luego se viene con la otra hojita, se pone en contacto y si son las marquitas, si han habido unión con lo que yo he fabricado, entonces ha habido una hibridación. Y si ha habido hibridación en un microscopio, ya saben, se observa de una manera como banditas más oscuras. ¿Se entendió, chicos? Eso es la hibridación. Entonces, se conoce el ADN del microorganismo y por otro lado, se tiene que conocer, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es el paso fundamental en las pruebas moleculares, chicos? Saber la secuencia. Saber la secuencia. Si no sabes la secuencia, olvídate. Por ejemplo, en las cargas bacterianas de enfermedades de conductos, de infección de conductos radiculares, hay cuántas miles de especies, pero solo se han logrado secuenciar de los gérmenes más prevalentes encontrados en conductos radiculares. Sí se conoce la secuencia de Agregatibacter actinomycetencomitans, de Tanglerella forsythia. Se ha logrado secuenciar de Porphyromonas gingivalis, de Fusobacterium nucleatum, después de Capnocitofaga sputígena, Enterococo fecalis. Se ha logrado secuenciar de Staphylococcus aureus. Se ha logrado secuenciar de Acidetobacter baumani. ¿Por qué de esas bacterias? Porque son las que nos están matando. No podríamos ir a secuenciar de una bacteria, no sé, que esté en la naturaleza, que no está haciendo daño. En nuestro cuerpo, ¿cuántas bacterias tenemos? Tenemos más bacterias que nuestras propias células. Secuenciar el ADN de todas esas bacterias han llevado años de años. Y con la tecnología que ahora se cuenta es una belleza, ¿no es cierto? Ahora sí se puede hacer muchas maravillas porque tenemos una muy buena tecnología. Pero, por ejemplo, Berger, que fue el que primero empezó con estas técnicas de identificación y secuenciación, ¿cuántos años le ha tocado? Berger ya ha fallecido, pero sigue su legado. Y gracias a Berger se ha ido viendo, ¿no es cierto? Y ha salido, por eso hasta ustedes cuando estudian, por ejemplo, la taxonomía de Staphylococcus aureus o de los streptococos, empezamos con el dominio bacteria, el filum, el orden, la clase, la especie, el género y la especie. ¿Cómo hemos llegado a eso? Gracias a las técnicas moleculares. Y las técnicas moleculares solo se hacen en realidad si conocemos su secuenciación. No pretendan encontrar otros gérmenes que no estén secuenciados. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Se van a una página que se llama es una página del NCBA y dicen, a ver, secuencia de la Acinetobacter baumani, secuencia de todo. Ahí están las secuencias, son así como entrar a una biblioteca donde están las secuencias ya almacenadas en una plataforma. Y ustedes ven ahí, secuencia del ser humano. Toditita nuestra secuencia está ahí. Tienen más complicaciones, cosas más detalladas, sí, para las personas que están haciendo su maestría y su doctorado en genética, obviamente, yo les estoy dando un pantallazo porque yo tampoco conozco hasta ser doctor en genética, ¿no es cierto? No, pero tengo la idea gracias a un estudio que he realizado y que se los comento. Entonces, ¿qué tenemos? La secuencia. Y para hacer estas cadenas complementarias, nosotros hacemos la cadena complementaria gracias a que se conoce la secuencia del microorganismo. Y se hace esto, nada más. Ahora esta es otra técnica. Esta es la de hibridación in situ. Ahora, estas se llaman sondas de ADN. La que le estoy mostrando es una sonda de ADN. ¿Qué diferencia con la técnica de hibridación in situ? Que estas sombras de ADN están marcados con este fluorocromo que se conoce también como Kencher, así se llama, Kencher o fluorocromo. Todas estas cadenitas están
marcadas con este fluorocromo. Si hay hibridación, ¿qué creen que va a pasar aquí? Se va a detectar, ¿por qué? Porque va a haber una emisión de una luz fluorescente, como si se hubiera encendido el quench, así empieza a emitir una radiación. ¿Y qué quiere decir eso? Ya no se van a observar las banditas como hace rato. ¿Qué es lo que se va a observar en este caso, chicos? Como una luz. La luz, eso es lo que se observa, la radiación. Ustedes alguna vez han ido, ¿no?, a alguna discoteca y les dan unas manillitas fluorescentes, ¿no es cierto? En el día esas manillitas tienen el mismo aspecto que en la noche en la discoteca. A ver, cuéntenme, ¿tienen o no tienen el mismo comportamiento? No, doctorita. Fuerte, Kevin. No, doctorita. Cuando vas en la noche, ¿qué pasa con la manillita? ¿Se nota más el brillo? Empieza con un brillo que puede ser fluorescente, un anaranjado, un verde neón, ¿no es cierto? Lo mismo pasa aquí, pero cuando se enciende eso, cuando ha habido contacto con el ADN y ha habido hibridación. A eso se llama sonda marcada. Y el ADN blanco es este, ¿no es cierto? El ADN blanco, ¿a qué se refiere? A un segmento pequeño de ADN que tiene aproximadamente unas 17 pares de base o un poquito más. Hay sí unos más grandecitos, hasta 30 pares de... Hay un tope también, no es que a mí me parece que sería ideal amplificar 100 pares de base. No, no es así. Todo tiene un reglamento en la biología molecular. Bueno, entonces ya tienen una idea de cómo es esto. Ahora yo les voy a hablar, entonces se quedó, digamos, han entendido qué es la técnica de hibridación in situ, qué es una sonda de ADN marcada, sondas de ADN. ¿Se está entendiendo? Son dos técnicas que he aprovechado de explicar. Aquí, miren, aquí está la sonda de ADN, ha habido contacto. ¿Y qué ha pasado aquí? Se ha emanado y miren cómo aparece la luz. Ahí está la luz. En la hibridación solo se observan las bandas. En cambio, aquí en la sonda marcada, porque es una sonda marcada, entonces cuando hay contacto, ¿qué se observa? Esta imagen luminosa. En este caso ha habido entonces 1, 2, 3, 4 positivos. ¿Me estoy dejando entender? Doctorita, ¿Sí? con sonda se refiere a ese segmento de ADN complementario, ¿no? Que hemos Claro, claro que sí. A ver, Kevin, les voy a poner otro ejemplo. Hagamos de cuenta de que, a ver, ustedes alguna vez se toman la mano con su enamorada, ¿no es cierto? Ya. La mano de la enamorada va a tener dedos que van a ser complementarios con su mano, porque cuando ustedes se toman la mano, lo que se entrecruza son los dedos. Hagamos de cuenta que una de las manos tiene un anillo luminoso que solamente se va a encender si las dos manos entran en contacto. Entonces, si yo agarro la mano de la enamorada y del enamorado, la mano de la enamorada es la que tiene el anillo fluorescente. Si no entra en contacto, ¿se encenderá esa manito? ¿Se encenderá la lucecita o no? No, doctora. No. Y si entra en contacto con el complemento, que es la mano del enamorado, y los dedos se entrecruzan, ¿va a encenderse el anillo? Sí, doctorita. Exacto, es así. La mano de la enamorada sería lo que se conoce, lo que el laboratorio ha fabricado y le ha puesto ese anillo fluorescente. Y la otra mano es del microorganismo, del que sospechamos. Si ha habido contacto y ha habido hibridación, ha habido ese entrecruzamiento de dedos, el anillo entonces, al tener ese contacto, se enciende
Entonces ha habido el contacto, entonces sí ha habido hibridación, ha habido complementariedad y por eso se ha encendido la lucecita. Ah, ¿Se entendió? sí, doctorita. Y otra duda, con lo que se marcaba esa cadena complementaria es un fluorocromo y usted dijo que se llamaba Kencher, ¿no ve? Sí, aquí está. El fluorocromo es este que se conoce también como Kencher. Ajá, Kencher. Y cuando hay este contacto, entonces es como te decía, esto parece un anillito de una flor. Entonces, cuando hay el contacto, lo que ¡pum! Se enciende ese cachito por el contacto es el Kencher y emite la luz. Esta luz que ustedes están viendo aquí es una detección fluorescente. Es como ustedes han visto los Thundercats. Thunder, Thunder, Thundercats. Y hay una luz no sé, de un tigre, creo que es. Ahí, ¿no es cierto? La imagen de un tigre se ve. ¿Es por qué? Porque ha habido ese contacto y esto manda esa señal de que sí ha habido contacto. Y listo. Son solamente procedimientos. Todo ya está fabricado para cada segmento, para cada microorganismo, ya todo está fabricado. ¿Qué es lo que tenemos que contar nosotros con una muestra? Y lo pertinente es saberla fijar bien en un portaobjeto, saber desnaturalizar. Luego viene ya todo esto ya está comprado en avíos. Todo ya nos han facilitado los biólogos moleculares. Y luego se hace esta técnica de hibridación y ¡tum! Ahí la lucecita ¡tum! Se encendió, hay hibridación, se trata pues de ese microorganismo y por lo tanto se llega al diagnóstico. Sí, señor, señorita, caballero, chulita, usted tiene COVID. Listo, si era del virus del COVID. ¿Por qué esto ha dado positivo? ¿Por qué ha dado positivo? Porque se encendió la lucecita. Y si fuese solo hibridación, ¿qué se observa, chicos? En vez de lucecita, ¿qué se observa? Se observa luz cuando esta es una sonda de ADN marcada, pero si no está marcada con este fluorocromo, ¿qué se observa en una hibridación in situ? La complementariedad de las bases. Sí, pero tú no puedes ver así, no veo, o sea, porque el ADN, por más que sea, ¿qué es lo que necesitas para confirmar y estar seguro? Un microscopio. ¿Qué se observa en el microscopio? Las banditas. Son las banditas más, unas banditas más, ahora sí ha habido hartas cadenitas que se han unido, obviamente. Estas banditas son las que se observan, ¿ya? Aquí hay la transferencia, ¿no ve? Se ha unido esta con esta aquí. Bueno, esto es otro procedimiento, pero esta imagen la estoy utilizando para que ustedes entiendan que es una hibridación. Y ¿cuál es el resultado? Es esto, observar banditas más densas. Cuando se observan las banditas densas es que ha habido hibridación. ¿Ya? ¿Hasta aquí se entendió? Sí, doctorita. Gracias, Kevin. ¿Y los otros chicos qué dicen al respecto? ¿Se está entendiendo o no? Sí, doctorita. Ok, chicas. Ahora, bueno, algunos de ustedes van a ver eso en virus cuando expongan para que tengan la idea, ¿ya? Pero ahora lo que más se utiliza, les voy a hablar, aquí justo está, miren, aquí están qué cosas separados, digamos en el caso de virus, ¿no? Se saca los segmentos de ARN y lo que se hace en la otra bandita es encontrar un complemento al ARN, es como si se estuviera formando un ADN más o menos. ¿Para qué? Para que cuando ustedes hagan la hibridación, como ustedes están viendo acá, o la transferencia de esta planilla a esta otra, porque miren, ha pasado aquí yo que he detectado que en ese caso y en este caso ha habido hibridación. Entonces, cuando ha habido hibridación, estos se quedan pegados
Y ahí en la banda, en el film, en la película esta, se observan estas dos banditas. El resto ha dado negativo. Y solo han habido 2 pruebas, 2 pacientes que han dado positivo a esta prueba. Esta prueba se llama Northern Blot. O sea, ¿qué es el blot? ¿Qué son los blots? Son membranas de nylon, ¿no? Y lo que se hace son transferencias, como ustedes están viendo aquí. Claro que se tiene que poner el genoma del microorganismo. Ahí está el ARN pegado en esto. Luego se hace la transferencia a esta otra membranita y después se pega con la sonda complementaria. Y cuando se hace eso, ¿no es cierto? Ahí está la sonda complementaria. Se ha visto que ha habido hibridación solamente en esto y en esto. Y solo han habido dos respuestas o 2 pacientes positivos para esa prueba X, digamos para COVID. ¿Cuántas muestras han habido aquí, chicos? En la primera columna habían 4 muestras, aquí 7, 10, 11 y aquí tendríamos 14 muestras. De las 14, ¿cuántos positivos? Solo 2. ¿Por qué solo 2? Porque solamente ha habido 2 hibridaciones. ¿Ya? Ahí está la doble cadena de ADN y lo que nosotros estamos buscando es la secuencia, ¿no? Esta es la secuencia que ahora sí se ha mostrado como si fuese esta la llave de esto, ¿no es cierto? Y se ha separado. A esto es desnaturalizar, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace luego? Se pone en este panel y si hay complemento, primero que tenemos que tener una cosa para que no haya confusión, primero tenemos que tener al microorganismo, o sea, es la muestra. Después, ¿qué cosa tenemos que tener? Un ADN fabricado, ¿no es cierto? Un ADN fabricado, miren, no de todo el ADN, sino solamente de este segmentito, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos ya estas partes del microorganismo, ya tienen que estar pegadas en el panel. Y si nosotros hemos fabricado, ¿qué esperamos aquí? Que haya ¿qué? Complementariedad. Si hay complementariedad, en este caso, ¿cuántas muestras han sido positivas? 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque se está observando puede ser una banda o puede ser, como les he dicho, aquí no está, pero la sonda marcada con ADN, entonces lo que se ha visto es que hay una banda, 2 y 3 bandas han dado positivo para esa determinada enfermedad. ¿Por qué? Porque ha habido hibridación. ¿Cuál es la clave del éxito para entender esto? Es la hibridación, ¿no? Eso es, chicos. Y no sé si se está entendiendo, por favor, si no se está entendiendo, me pueden volver a decir. Yo no me hago problema. Yo les explico las veces que quieran. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Uy, doctorita. Ya. Bueno, esto era las endonucleasas, se llaman así. Estas enzimas se conocen, tienen todos estos nombres y estas enzimas son las que van cortando segmentos de ADN para que los fabriquen, no lo que les expliqué hace rato, que nos fabriquen una secuencia. Pero bueno, eso creo que ya está claro. Y para recapitular una vez más, a ver, ¿cuál es la clave del éxito para entender las pruebas moleculares? Primer paso, ¿cuál es? Identificar las bases. Muy bien, ¿eso qué se llama? Identificar las bases, pero ¿qué nombre le pondrías? El nombre más correcto, amor. ¿Cuál sería el nombre más correcto? Conocer la secuencia. La secuencia. Eso. ¿Qué se había llamado eso? Conocer la secuenciación de los ácidos nucleicos de patógenos importantes.
No se ha secuenciado de todos los microorganismos que hay sobre la faz de la Tierra o sobre los cuáles se han secuenciado. Los primeros en secuenciarse, ¿cuáles son, chicos? Los house-picking genes. Sí, se han secuenciado los house-picking genes, están bien, pero me refería a qué tipo de o sea, la secuenciación es una práctica y es un tema molecular que implica gastos científicos, económicos de gran envergadura. Por lo tanto, los científicos, y sobre todo en el área médica, ¿cuál ha sido el punto de partida? ¿Qué es lo que se secuencia en primer lugar? No me estoy refiriendo solo a los genes, ¿no? A los house-picking genes o los genes de determinadas especies, sino cuál es el punto de partida, qué tipo de está direccionada la secuenciación, a qué tipo de microorganismos han sido los primeros en secuenciarse su ácido nucleico. A los patógenos. Exacto, los patógenos de gran importancia médica, esos son los primeros. ¿Por qué? Porque esos nos están matando. Entonces, ¿qué se necesita? Identificarlos con premura, con rapidez, ¿ya? Entonces, ¿por qué, digamos, se ha secuenciado al coronavirus? ¿Cómo se sabía que era el coronavirus, que era el SARS-CoV-2 y todo eso? Porque se ha secuenciado sus ácidos nucleicos. Y otra prueba molecular muy importante es la que voy a avanzar a continuación, que se llama reacción en cadena de la polimerasa. La reacción de cadena de la polimerasa pues, la PCR, eso es, la PCR. ¿Qué quiero que aprendan? ¿Qué es la reacción en cadena de la polimerasa? La reacción en cadena de la polimerasa tiene un objetivo. ¿Cuál es? Obtener un gran número de copias de un fragmento pequeño de ADN particular. O sea que yo voy a tener un fragmentito, por decirles, de 17 pares de base, pero lo voy a amplificar en tal número, que se va a evidenciar en otras pruebas que les voy a indicar a continuación. Pero quiero que sepan cuál es el fundamento de la PCR. El objetivo es obtener entonces un gran número de copias. Aquí quiero que subrayen la palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Copias. De copias de un fragmento de ADN particular, partiendo de un mínimo, a veces solamente de una cadena o de dos, por decir, y amplificarlo tanto, amplificar ese fragmento que después sí va a ser evidente y sí se lo va a identificar, se lo va a tipificar, se lo va a poder observar. Entonces, ¿cuál había sido el objetivo de la reacción en cadena de la polimerasa? Obtener un gran número de ¿qué? De copias. ¿De todo el ADN? No, de un fragmento pequeño en particular, de un microorganismo que puede ser un virus, una bacteria, que está causando una enfermedad, o inclusive de personas. La PCR puede tener aplicación en todos los ámbitos para la identificación de enfermedades autoinmunitarias, de enfermedades infecciosas, para determinar inclusive mutaciones. Se utiliza también la PCR para identificar la paternidad. O sea que yo puedo tener múltiples aplicaciones de la PCR, pero quiero que partamos de su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Todos, por favor, ¿me pueden decir cuál es el objetivo de la PCR? Obtener un Gran número de copias de fragmentos de ADN en particular, de partiendo de un mínimo y amplificar un fragmento de ADN. Ya, muy bien. Ese es el objetivo. Obtener un gran número de copias de un pequeño fragmento de ADN en particular, no todo el ADN de un individuo, de un pequeño fragmento, de un ADN blanco, que parte de un mínimo, y se amplifica tanto que van a ver lo que pasa. ¿Ok? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad?
para identificar, ya les he dicho, virus, bacterias, parásitos, hongos, causantes de enfermedades, para identificar personas. Ustedes ven Discovery Investigation, aparece una persona muerta. Y si esa persona ha sido, digamos, vejada sexualmente, ¿qué encuentran? Muestras de secreciones, se amplifican y se buscan, ¿no es cierto?, de acuerdo a eso, cuál ha podido ser el agresor, el culpable. Ahora, si encontramos un cadáver donde solamente lo han quemado al cadáver y queremos saber qué persona ha sido quemada y todo eso, ¿qué se hace? Se extrae el ADN, digamos, de una parte inclusive de su diente o de su calota cerebral, se amplifica y dice, ah, esta era esa persona, ¿no? Entonces, tiene mucho impacto en investigación científica, ¿ya? Empecemos entonces. Hemos dicho que para empezar esta prueba molecular que está muy en boga hoy por la pandemia, tenemos que partir con un segmento de ADN, no con todo el ADN. ¿Y cómo yo obtengo este ADN y por qué está aquí? Por ejemplo, si yo quiero sacar el ADN, quiero saber si es una bacteria causante de la Cinetobacter baumannii, la muestra es pus, digamos, de un cuadro, pus, o puede ser no sé, puede ser otro líquido, digamos uno que está causando una meningitis, líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Yo lo voy a llevar aquí, voy a llevar la muestra, y en este buffer, así, este es un tubito que se llama tubito Eppendorf, que es bien chiquitito. Aquí se prepara una sustancia, a veces en base a detergentes. Sí, detergentes. Los detergentes tienen la propiedad de romper las células. Los bufferes, o sea, se llama buffer de lisis, tiene por propósito entonces romper todas las células que hay ahí. Y en esas células yo puedo encontrar células, digamos en pus, yo puedo encontrar células mías, células de bacterias, hasta de virus y un montón de, o sea, aquí es un mix de ADN. En la PCR, lo que yo voy a buscar va a ser un segmento de ADN blanco de un microorganismo que yo estoy sospechando. Si yo veo que mi paciente está con meningitis, entonces voy a tomar la muestra y se me contamina, por así decirlo, ¿no? Al he tenido el descuido de contaminar porque no he limpiado bien la piel y qué sé yo, entonces tengo ahí más otras bacterias acompañantes, aparte de la Neisseria que está causando la meningitis. Ya, bueno, no importa que haya habido contaminación finalmente. ¿Por qué? Porque la prueba de PCR es pero tan específica que solo va a amplificar el ADN de la Neisseria meningitidis, por más que haya habido en la muestra otras bacterias como el Staphylococcus epidermidis, otro estreptococo, que haya habido, no sé, otras neiserias o qué sé yo, o mucha contaminación en la muestra. Imagínense una muestra de heces fecales con miles de bacterias, pero ¿qué bondad tiene esta prueba molecular? Solamente de amplificar el ADN del germen que yo sospecho. Para hacer esa hazaña tan importante, yo tengo que saber la secuenciación de ese microorganismo que yo sospecho, porque yo digo, ¿por qué este paciente tiene fiebre, está teniendo convulsiones, está apareciéndole petequias? Ah, no, yo pienso que es una meningitis. Ya, PCR, inmediatamente. Ya, entonces, ya les he dicho, al tomar la muestra, como era un niño, se me contamina la muestra. Entonces, en esta muestra hay bacterias, muchas bacterias, pero imagínense que sí está la Neisseria meningitidis. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es lo que a mí me interesa. Hagamos de cuenta que aquí sí está el ácido nucleico de la Neisseria meningitidis. Ahora, como les he dicho, no voy a amplificar todo el ADN de la Neisseria, solamente un fragmento. ¿Y qué tengo que recurrir? A yo ya sé que existe ya la secuenciación de la Neisseria meningitidis, porque la Neisseria mata personas y es una pandemia que si se estableciera nos mataría, pero impresionantemente.
Entonces yo ya tengo la secuencia de este pequeño segmento. Muy bien. Agarro, o sea que yo ya he roto todas las células bacterianas acá y se supone que aquí está el ADN en blanco y yo ya sé que está ahí el segmento de ADN de mi interés. Ahí está. Entonces, estos tubitos que ustedes están viendo acá, se los lleva a estos aparatos que ustedes están viendo acá. Ahí están los tubitos. Miren, así es un tubito. Esos tubitos que contienen, tiene la muestra, ahí es así chiquitito, es un tubito de Pendorf, como ustedes han visto, y es de este tamañito, aproximadamente de unos 5 a 7 centímetros. Y se los pone en este aparatito que se llama termociclador. Miren, se ha abierto, aquí está termo. ¿Por qué será termo? Porque trabaja con temperatura. ¿Por qué se llamará ciclador? Porque va a haber ciclos que van a ustedes observar. Entonces, este aparatito, cuando yo estaba estudiando, costaba $100,000. Un termociclador costaba $100,000. Hoy por hoy sí cuesta $25,000 o $20,000 y el gobierno que ha hecho ha provisionado de full termocicladores a todos los centros hospitalarios porque había COVID y la prueba Gold Star para identificar al COVID es la PCR. Entonces ha habido así, miren aquí cuántos termocicladores hay, un montón de termocicladores, o sea que la tecnología también hace que bajen otras tecnologías, así como un celular nuevo, cuesta $1,500, un iPhone 15, 18, claro, el iPhone 7 ya ni cuenta, ¿no es cierto? Más o menos pasa igual con esta tecnología. Pero lo importante es que ustedes sepan que esos tubitos se llevan aquí. ¿Qué se había llamado este aparatito? Termociclador. Ya, muy bien, el termociclador. En el termociclador, imagínense ahí las muestras de ustedes, de todititos los que están en el aula. Y se va poniendo ahí las muestras. Esto se tapa, como ustedes estarán viendo, esto se va poniendo y luego se tapa. Y luego aquí ustedes ven una pantallita igual acá, aquí ven unos botoncitos, se empieza a programar los ciclos y las temperaturas que van a tener que aplicarse a estas muestras, ¿ya? Entonces, yo ya he puesto el tubito, este tubito, en el termociclador, ¿ya? Tapo el termociclador y empiezo a programar los ciclos. Van a ver que en la PCR por lo general hay 35 ciclos, yo ya me estoy adelantando, y cada ciclo tiene 3 fases. En la primera fase, para que se abra justo las hebras de ADN, aquí como ustedes están viendo, este es el ADN en blanco, este está ahí, cadena paralela y antiparalela. Lo que yo quiero es abrir las cadenas. Entonces, para abrir las cadenas, en el primer ciclo se aplica una alta temperatura. ¿A qué temperatura? Entonces, para aquella denaturación del ADN, que es les he dicho que hay 35 ciclos. Aquí yo voy a explicar hasta el ciclo 5, digamos. Pero ¿cuántos ciclos en total habían habido, chicos? 35. 35 ciclos. 35 ciclos. Ahora, cada ciclo tiene 3 subfases. La primera fase, ¿cuál había sido? ¿Cuál es esta primera fase? Fuerte. Aplicar una alta temperatura. Y a eso se llama la fase de desnaturalización del ADN. ¿Qué se había llamado la primera fase? Desnaturalización del ADN. Exacto, la desnaturalización del ADN. Y para aquella la desnaturalización del ADN, ¿a qué temperatura tengo que elevar mi termociclador? A 95 grados. A 95 grados. ¿Para qué? Para que yo pueda separar el ADN en su cadena paralela y en su cadena antiparalela.
¿ya? Entonces, en el segundo ciclo, ahí está, sí, seguimos, perdón, no es el segundo. Hemos dicho que por ciclos hay 3 fases. La segunda fase se llama fase de annealing o alineamiento de primers. ¿Y qué es un primer? ¿Ustedes se acuerdan qué son los primers? Aquí voy a subir puntos. Rápido, pero quiero porque no... Al hacer la copia, bueno, la replicación del ADN por el ARN primasa. Ya. ¿Para qué sirve un primer, Kevin? Para atraer en sí al ADN polimerasa para que empiece la copia del ADN. La síntesis, para que empiece la síntesis de ADN, y eso lo hemos visto en síntesis de ADN, ¿no es cierto? Los primers, que son segmentos de ARN, que son los que permiten atraer, como bien dice su compañero, ¿a quién? A una ADN polimerasa para que sintetice las cadenas complementarias de ADN. Si no se acuerdan, gracias Kevin, te vas a llevar tus puntos. Si no se acuerdan, quiero mostrarles, ¿no? Aquí está, entonces, estoy viendo que mi ADN, esta sería la cadena paralela y esta sería mi cadena antiparalela. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuál es el objetivo de la PCR? Es amplificar, sacar miles y miles de copias de este pequeño segmentito de ADN blanco. ¿Para qué? Porque si han sacado miles y miles de ADN, si hay este ADN es porque está ahí el microorganismo. Si no se amplifica, es que no había el microorganismo. Si se logra amplificar y van a ver cuántas copias de este pequeño segmentito se saca. Si ha habido amplificación, ¿qué quiere decir si ha habido amplificación, chicos? ¿Hubo muchas copias? Fuerte. ¿Que hubo muchas copias? Que hubo el microorganismo. Si no está ese microorganismo, Kevin, ¿cómo se va a amplificar algo de lo que no hay? Si hay amplificación es porque estaba en este tubito Eppendorf la presencia de ¿qué? Del ADN de ese microorganismo. El sello, la identificación, la huella digital de un microorganismo es su ADN. No voy a amplificar todo eso, solamente un pequeño segmento, pero pese a que es así tan chiquitito, yo lo amplifico, es que en este tubito, en esta muestra que yo le he tomado a mi paciente, sí estaba el microorganismo que yo estaba sospechando. Pero si no hay amplificación, no puede ser que yo amplifique un ADN donde no hay ese ADN de ese microorganismo. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctorita. Ok, entonces miren, ahí empieza, llego al termociclador, he dicho ya. Una cosa que ustedes no me han preguntado y que no quiero pasarla por alto es que para realizar la amplificación del ADN, esta es una técnica in vivo o in vitro. ¿In vitro? In vitro, es artificialmente porque están sacando el ADN de un ser humano y lo están llevando al termociclador y el termociclador es el que se tiene que encargar de amplificar el ADN. Pero ¿quién amplifica el ADN? ¿Quién sintetiza el ADN? Es una ADN polimerasa. Pero es una ADN polimerasa humana que está haciendo una ADN polimerasa viral, una ADN polimerasa bacteriana. Es una ADN polimerasa artificial que ha inventado el ser humano, que ha podido extraerla de otro microorganismo, pero la ha patentado en unos avíos, así como ustedes compran resinas en avíos, ¿no es cierto? Vienen así resinas en colores, en diferentes colores, tonalidades, y compran esos avíos. Nosotros también para hacer este tipo de pruebas se compran avíos, se compran todo el kit, todo un kit que tiene el kit para el extraer y romper las células, que se salga el ADN. Después compramos en ese mismo avión nos viene la Taq polimerasa. ¿Por qué se llama Taq polimerasa? Se llama así para identificar
que es de es un avío para una prueba in vitro. En el fondo, la TAC polimerasa es una ADN polimerasa, pero que para diferenciarla de una ADN polimerasa viral o una ADN polimerasa bacteriana, ¿cómo se conoce esta ADN polimerasa, chicos? TAC polimerasa. TAC polimerasa. Ahora, ustedes saben que una cadena de ADN está formada por nucleótidos. Entonces, también tienen que haber nucleótidos. Nos venden nucleótidos artificiales de adenina, timina, citosina, guanina. Nos venden. Ya está en el avión. O sea, ¿qué nos venden? En el sachet, en el kit, tiene que estar el buffer de lisis. ¿Por qué es el buffer de lisis? ¿Para qué quieren esta cosita así como detergente? Para romper las células, para romper las bacterias o los virus que están aquí en la muestra del ser humano, que han sacado de una muestra de un paciente que su vida corre riesgo. Aquí han hecho eso, entonces han puesto el buffer de lisis. Después, ¿qué nos han vendido? El ADN no nos pueden vender, ¿no ve? Porque el ADN es de la muestra que hemos sacado del ser humano y ahí está el microorganismo. Así que el ADN es del microorganismo que me puede estar matando a mí. ¿Qué más me han vendido? ¿Y qué yo voy a añadir aquí? ¿Qué tengo que añadir aquí a este buffer de lisis? Yo tengo que añadir aquí a la TAC polimerasa. ¿Para qué? Para que me lo amplifique. Si está ahí el ADN que yo sospecho del microorganismo, tiene que haber una enzima que amplifique el ADN. Tiene que haber, ¿qué cosa? Nucleótidos, porque sin nucleótidos no se va a poder amplificar. Y tiene que haber primers, como decía su compañero, porque los primers son los que se pegan al ADN. Si no se pega el primer, esta TAC polimerasa no se va a pegar y no se va a sintetizar ADN. Ahora, los primers se tienen que conocer. Miren, chicos, aquí, esta es la secuencia. Les he dicho, lo primero que nosotros debemos de conocer es la secuencia del ácido nucleico, ¿no es cierto? Si yo estoy sospechando de Neisseria meningitidis, ya vienen los avíos con primers, con todo para el diagnóstico molecular. ¿Qué creen que han hecho pues en la pandemia? Todo ya estaba. Lo único que no teníamos que tener eran las muestras de los pacientes que se nos estaban muriendo. ¿Y qué tenían que hacer? Simplemente preparar. ¿Dónde ha habido el error al principio? En el transporte de las muestras. No han tenido los cuidados y se morían los virus. Y lamentablemente, por eso las PCRs al principio salían negativas o a veces salían positivas porque estábamos en la locura de la vida, ¿no ve? Pero ¿qué nos ha llegado a Bolivia y a todo el mundo? Ya nos han llegado todos los primers, nos han llegado las enzimas biosintetizadoras, los nucleótidos. ¿Sí? Ahí están los nucleótidos, porque eso es lo que se necesita para amplificar. Entonces, ¿qué se necesita para realizar una amplificación? Primero, conocer la secuencia del ácido nucleico. Luego, lo básico y fundamental, tener los primers. Luego, Los TAC polimerasa. La TAC polimerasa, que es la enzima que va a sintetizar, y para ir sintetizando, como les estaba mostrando acá, si aquí está un nucleótido, miren, el primer aquí tiene una dirección 5'3' y tiene que ser complementario para que se pueda pegar a este segmento. Si aquí estaba adenina, y la secuencia tiene que ser, tan específica que el primer se llegue a pegar aquí. Porque si aquí había otra secuencia, aunque haya habido las 3 primeras bases igualitas y el resto de la secuencia hubiera sido diferente, el primer nunca se hubiera logrado pegar. Entonces, una vez que se pega el primer, ¿qué pasa después, chicos? ¿Viene qué? ¿Qué es esta enzima? La TAC polimerasa. La TAC polimerasa, que en el fondo, ¿qué se llama?
La ADN polimerasa. Es una ADN polimerasa porque va a sintetizar ADN. ¿Y qué más se necesita? Esta TAC polimerasa, si aquí hay un nucleótido de adenina, ¿qué más se necesita para que se amplifique? Un nucleótido de timina. Muy bien, los nucleótidos. Ahí está la TAC polimerasa y ahí está el nucleótido. Si aquí está adenina, esta va a meter timina. Si aquí está timina, ¿qué nucleótido va a entrar ahorita? Aquí. Adenina. Adenina, muy bien. Y así van a ir metiendo. Y este es de 5' a 3', y aquí es al revés, ustedes ya saben, porque aquí es 5' a 3'. O sea que si la de aquí arriba, si este primer tenía una dirección 5', 3', ¿qué cadena es esta de aquí arriba? Paralela. No, la que se va a sintetizar es la paralela. La antiparalela. Claro, la antiparalela es esta, ¿no es cierto? Y se va a ir sintetizando en este sentido. Y se va a sintetizar una paralela aquí. Si esta, la cadena madre, era la paralela, esta de aquí abajo, ¿qué es? La antiparalela. Exacto. Y miren, la dirección de la síntesis siempre tiene que ser 5', 3'. Por eso, mientras esta sintetiza en este sentido, esta de aquí, ¿en qué sentido va a sintetizar? En el otro sentido. ¿Me estoy dejando entender? Ya. Si no se entiende, ¿qué tienen que decirme, chicos? No entendemos, por favor, repita. Bueno, volvamos a lo inicial. Hemos dicho, tenemos el ADN blanco. Hemos dicho que estas ¿qué va a ocurrir? Tenemos que ver que este ADN blanco se tiene que amplificar. Para amplificar, vamos a llevar al termociclador. No, pero para amplificar, ¿qué necesitamos? Díganme, para amplificar este ADN blanco, ¿qué necesitamos? El ADN blanco, ya. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos para amplificar este ADN? La TAC polimerasa, los primers, doctorita. La TAC polimerasa, los primers, ¿y qué más necesitamos, Kevin? Los nucleótidos. Esto es lo que necesitamos para amplificar. ¿Y dónde ponemos todo eso? Aquí. O sea que en el buffer ponemos eso, aparte, ¿qué le añadimos? ¿Qué le añadimos, chicos? ¿Aquí qué le vamos a añadir? 1, ¿qué añadimos? El buffer de lisis. Esto es el buffer de lisis. O sea, ya ha habido el buffer de lisis y ahí está roto el ADN. Y a este, ¿qué más le vamos a poner? ¿Qué vamos a añadir? La TAC polimerasa. Ya, la TAC polimerasa. ¿Qué más le vamos a añadir, chicos? ¿Detergente? No, el detergente ya roto. Aquí está ya el detergente, ya lo ha roto. Añadimos, para que haya amplificación de este segmento de ADN, tenemos que añadirle la TAC polimerasa. ¿Qué más le añadimos? Los nucleótidos y el primer. Exacto, los primers. ¿Y los nucleótidos? Y los nucleótidos. Muy bien, 3 cosas, ¿no ve? Entonces, en este tubito ya tenemos todo. Le hemos puesto y hemos destruido el ADN, la célula. ¿Para qué distribuimos a las bacterias aquí? Para que liberen su ADN. ¿Para qué le estamos poniendo el primer? Para que de este ADN se pueda amplificar, ¿no es cierto? Porque si no hay primer, no se va a poder amplificar.
Si no hay TAC polimerasa, no se va a poder amplificar. Y si no hay los DNTPs o los famosos nucleótidos, no se va a poder amplificar. Entonces, aparte de tener el buffer, añadimos la TAC polimerasa, los nucleótidos y los primers. Los ponemos aquí, un mix. Mezclamos. Y después esto, ¿dónde lo llevo? Al termociclador, ¿no es cierto? Voy y lo meto al termociclador. Ahí, lo meto al termociclador. O sea, ahí está. ¿Qué estoy poniendo en el termociclador? Los tubitos. Ahí, tin, lleno todito esto de tubitos, ¿no es cierto? Tapo el termociclador y programo. ¿Cuántos ciclos tengo que programar aquí? Pongo un número. ¿Cuántos ciclos? 35. 35 ciclos, muy bien. Ahí pongo 35 ciclos. En cada ciclo, ¿qué tengo que poner? Cada uno de estos 35 tiene 3 fases. Aquí voy a poner. Primero, la primera fase, ¿qué era? La desnaturalización. Ya, entonces aquí yo voy a programar. Primer ciclo, yo voy a poner la desnaturalización. ¿A cuántos grados centígrados voy a programar el termociclador? 95. 95 Muy grados. bien, 95 grados, perfecto. ¿El segundo ciclo qué era? O digo, no es el segundo ciclo, perdón. La segunda fase, ¿qué era? Alineamiento de un primer. Muy bien, el alineamiento con primers. Y la tercera, ahorita les voy a decir, cada uno de estos 35 ciclos tiene 3 subfases. La primera fase es de desnaturalización, ya. Con la fase de desnaturalización, entonces yo ya estoy viendo lo que está ocurriendo en el termociclador, ¿ya? Esto es lo que va a pasar molecularmente en el termociclador. En el primer ciclo, la primera fase es la desnaturalización a 95 grados para que se abran las cadenas de ADN. Sigo en el primer ciclo, esta es la segunda fase del primer ciclo, es el alineamiento de los primers. El primer busca dónde pegarse y ¡clup!, encuentra dónde pegarse. Y miren, aquí en el alineamiento, ¿a qué temperatura hemos bajado? A 60 grados. A 60 grados. ¿Por qué no se ha mantenido a 95 grados? Porque es un alineamiento primer. ¿Por qué no se ha mantenido? ¿Por qué? Porque a 95, fuerte, dime, Kevin. Para que no se siga desnaturalizando. Claro, porque si esto seguiría, o sea, a 95 grados, ni los primers se pegarían. Porque a 95 grados lo que se logra es separar las cadenas de ADN. Ahora ya también quiero que los primers se peguen. Entonces, si sigo manteniendo a 95, no van a poder pegarse. Entonces, le bajo la temperatura a 60 grados. Y gracias a que le he bajado la temperatura, los primers sí se logran pegar al ADN, ¿ya? Luego, como el primer se ha pegado, miren, para que haya una polimerización, le subo un poquitito más. ¿Y quién se va a pegar ahí? ¿Quién se está pegando, chicos? La polimerasa. Muy bien, la ADN polimerasa o TAC polimerasa. ¿A qué temperatura? 72 grados. 72 grados. Exacto, 72 grados. Y a 72, aunque ustedes no lo crean, se sintetiza ADN. Lindo. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Que de una tira, de un pedacito de ADN, porque esta era la cadena paralela, la antiparalela, y he sacado la primera. ¿Qué cosa sería esta? Las primeras 2 copias. Y aquí termina el primer ciclo. Ahora miren, ¿cuántas copias se han sacado de este ADN? De este ADN inicial, ¿cuántas copias se han sacado, chicos? 2 copias. 2 copias, primer ciclo. Ahora, ¿qué voy a empezar? Segundo ciclo.
Y otra vuelta que hago para que haga lo mismo. O sea, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, 35. ¿Qué tengo que hacer? Cada nuevo ciclo, ¿qué tiene que pasar con el termociclador? Volver a subir ¿a qué? 95 grados. ¿Para qué? grados. A ¿Para 95 qué? grados. Realizar Para que se Para desnaturalice. desnaturalizar. En el segundo ciclo, ¿cuál es la otra fase? alineamiento de un primer. Muy bien, el alineamiento. ¿Qué tiene que pasar con esta temperatura? Descender a 60 grados. A ver, veamos. Están aquí, viene el ATAC polimerasa, los primers son estos, y está muy bien, alineamiento de primers, 60 grados. Seguimos en el segundo ciclo. Hay anilin. Ya el ATAC polimerasa se va a pegar, entonces, ¿a qué temperatura subo? A 72. ¿Y cuántas copias ya he sacado de estas que me han... Primero saqué 2 copias, ahora ¿cuántas copias ven? 4 4 copias, muy bien, 4 copias. Ahí está, 4 copias de este ADN blanco. Estamos en el segundo ciclo. ¿Qué va? Aquí ya termina el segundo ciclo. ¿Qué va a venir ahorita? Voy a seguir pasando. ¿Qué va a venir? El tercer ciclo. El tercer ciclo, muy bien, tercer ciclo. Para aquella desnaturalización de proteínas, ¿a qué temperatura vuelve? Entonces va 95, 60, 72, ¿no es cierto? Y ahí hay copias. ¿Qué pasa para entrar a otro ciclo? 95, 60, 72, ¿no es cierto? ¿Para qué hay otro ciclo? ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, 95, 70, 62. Exacto, 95, 60, 72. ¿Cuántos ciclos ya estamos viendo hasta aquí? Cada pico es un ciclo. Aquí ha terminado un ciclo, aquí 2 ciclos. Aquí, ¿qué va a haber? 95, 60, 72. ¿Qué sería este? Tercer ciclo. ¿Y así cuántas veces? 35 ciclos. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Y miren, ya en el tercer ciclo, ¿cuántas copias se van a sacar? Miren, en el tercer ciclo, ¿cuántas copias ya se han sacado? 8. Y aquí estaba, aquí les han dicho, hemos empezado aquí con este ADN inicial, ¿no? Aquí, tercer ciclo. Cuarto ciclo, 16 copias. Quinto ciclo, 32 copias. Miren, ya han empezado de ese segmentito, miren lo que se observa aquí en el termociclador. Décimo ciclo, 1024 copias. Quinceavo ciclo, 32.768 copias de esa partecita. El ciclo 20, 1.048.576 copias. ¿Cuántos ciclos les he dicho? 35. 35. Y miren, o sea que, ¿de qué se está llenando aquí? ¿De qué se está llenando? ¿De copias? De miles. Miren aquí cuántos millones ya hay. 33.554.432 copias en 25 ciclos. Faltan 10 ciclos más. Entonces, ¿cómo se supone que va a estar llenito esto? Va a estar, pero así, llenititititísimo de este ADN, de este pequeño segmentito de ADN. ¿Se ha entendido? Entonces, ese es el propósito. Y ahora, ¿será que mi ojo humano llega a ver los millones de copias que se han realizado en el termociclador? No. Una vez que yo he terminado los 35 ciclos, saco este tubito y lo voy a llevar a este proceso que se llama electroforesis. Para la electroforesis, nosotros, miren esto, y es un gel, ¿ya? Tengo que preparar un gel que se llama el gel de agarosa. Es un gel que es como una gelatina. Tengo polvo, tengo líquido, lo restituyo, lo autoclavo, voy y tengo aquí así como un, ¿cómo les puedo decir? Un recipiente.
donde yo lo he hecho toditito ese gel y le pongo estas peinetas. Miren, estas peinetas. ¿Para qué pondré estas peinetitas? Porque cuando quite estas peinetitas, ¿qué voy a obtener? Así como cuando hacemos gelatina. Si yo le voy a poner palitos de helado dentro de esos, de la gelatina, cuando retire los palitos de helado, van a haber pocillos de gelatina así huequitos, ¿sí o no? Sí, Sí. Sí. ¿Y para qué dejamos eso? Aunque ustedes no crean, eso se deja para que yo vaya poniendo de los, miren, aquí está el tubito Eppendorf con el producto. Si ha habido, yo quiero saber si ha habido amplificación. Aquí, digamos, de Adrián, aquí de Val, no sé, de Beatriz, aquí de Carlos. Digamos, aquí tengo tres productos de muestras de diferentes pacientes. Entonces yo agarro, esta se llama una pipeta, aspiro todo lo que hay en el tubito Eppendorf A y lo llevo aquí y deposito. Aspiro, llevo y en el segundo pocillo, aspiro, llevo y llevo aquí. A veces las peinetas, chicos, aquí cuántas peinetas, ¿para cuántas muestras? 1, 2, 3, 4, 5, para 6 pacientes yo puedo hacer esto. ¿Ya? Entonces, los tubitos saco del termociclador con el producto de la PCR y los deposito en este gel, por si acaso y es un gel. Y este gel dice que es la prueba de electroforesis. ¿Qué quiere decir electro? Que va a utilizar electricidad. A estos, miren, aparte de que yo he puesto el gel y se ha gelificado, así como gelatina, yo le voy a echar agua encima. Una vez que yo ya he depositado aquí los productos, ¿qué le he hecho aquí encima, chicos? ¿Qué les he hecho, chicos, aquí encima? ¿Qué he hecho aquí encima? Agua. las muestras. No, las muestras sí están aquí. Mira, la muestra ya está aquí. O sea, la muestra ya se ha amplificado en el termociclador. Aquí ya se supone que hay los 33 millones, 50 millones de ADN de ese segmentito que se ha amplificado. Aspiro, miren, aquí está con una pipetita. Esto se aspira y ¿dónde se lleva eso? Se deposita en esos huequitos, ¿ya? Aquí del digamos, ¿qué te llamas tú? ¿Qué me has respondido? Fernando. Fernando. Agarro tu muestra y yo la pongo en este sitio. El sitio A de Fernando va a ser este. El sitio B va a ser este y el sitio C va a ser este. Una vez que he depositado aquí, por eso está de color azulito aquí. ¿Y saben para qué se pone? El bromuro de tirio se llama eso, por eso está de color azulito y eso van a entender por qué después. Pero ¿están entendiendo hasta aquí? ¿Qué se llama esto? Gel de agarosa. ¿Qué se llama toda esta prueba que voy a hacer? Foresis. Miren, aquí está el gel y lo que se está poniendo en estos pocillitos de gelatina, que son duros, o sea, es una gelatina dura. Aquí se pone el producto de la PCR, por eso así se ve llenito y de color azulito. Todos son de azulito, ¿por qué? Porque se ha puesto el bromuro de tirio. Muy bien, voy poniendo. Su nombre dice aquí electro. Electro a mí me dice algo de electricidad. Como yo le he puesto agua, miren aquí, yo tengo este aparatito que lo enchufo aquí a la electricidad. De aquí, como ustedes están viendo, el polo negativo. Y aquí, ¿qué polo están viendo? ¿Qué polo están viendo? Positivo. El polo positivo. Y agarro y empiezo, dice off, on, enciendo. Díganme, por favor, y no se equivoquen, díganme, por favor, ¿qué carga eléctrica tiene el ADN? Negativa, doctorita. Muy bien, Kevin. Tiene carga eléctrica negativa porque tiene fósforo.
Y si yo estoy aplicando una electricidad, aquí está el polo negativo que corresponde igual al ADN. Si ha habido amplificación, ¿qué va a pasar con el ADN? Amplificado va a empezar a migrar hacia el polo positivo. Doctorita, ¿Sí? ya vamos 1 hora y media de clases. Ya estoy terminando. Entonces aquí, gracias Kevin. Entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo que migre el ADN. ¿Me estoy dejando entender, chicos? Migre el ADN. Y cuando migre el ADN, se empiezan a observar estas bandas. ¿Y cómo yo interpreto? Aquí ha habido amplificación de un cierto tipo de microorganismos, otro, pero digamos la amplificación de Neisseria meningitidis tenía una longitud más o menos entre 20, aquí 30, ¿no es cierto? Entonces, si ha habido amplificación a este nivel, yo digo, sí, esta persona tiene, sí o sí, ¿qué tiene? Tiene meningitis. Tiene meningitis porque aquí ha habido una banda. Este paciente número tantos no tiene la enfermedad y tampoco aquí no tiene la enfermedad. Solamente el paciente A sí tiene la enfermedad, tiene meningitis. Porque la amplificación del ADN de ese segmento que yo he escogido era de este tamaño. Por eso es que miren, ahí están las banditas. ¿Qué es esto? Este es el aparato de electroforesis. ¿Qué son estas cositas que estamos viendo aquí, chicos? Rápidamente. ¿Qué son estas cositas? Las muestras. Las muestras, pero las muestras ya amplificadas, por si acaso, Kevin. Aquí se está poniendo, ¿qué cosa? Los productos de la PCR. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender, chicos? Chicos. Sí, doctora. Ok. Y miren, es así, es este aparatito y aquí está el agua. Entonces, ¿qué me corresponde? Ahí estoy depositando, ¿ven? Las muestras de los pacientes y en azul. Y cuando aplico la electricidad, esto va bajando, va bajando, va bajando, va bajando. Y si yo veo estas amplificaciones, ¿saben por qué se pone el bromuro de etirio? Para que se vean las bandas así, como si estuvieran fluorescentes. Y este es el tamaño del ADN. Si dicen el tamaño de ADN para Neisseria meningitidis es esta, entonces la prueba ha sido positiva para esta muestra y para esta muestra. Me han salido 3 pacientes que sí tienen meningitis porque esta es la longitud, porque muchas veces el ADN también se puede romper y por eso se ha amplificado un poco más, ¿no es cierto? O se ha amplificado finalmente otro tipo de gérmenes, pero el que es para la banda, que es para Neisseria meningitidis es esta. Aquí se pone la banda, estas son las pruebas y estas es las bandas legalmente establecidas por normas y estas son las que me dicen a mí que estos 3 pacientes han tenido meningitis. Miren aquí, para esta banda, ¿cuántos pacientes han dado? Digamos que esta sea para, no sé, ya, para el Acinetobacter baumani. ¿Cuántos pacientes tienen Acinetobacter? 1, 2, 3, 4. Esta es débilmente, o sea que esta posiblemente hay que repetir esta muestra. Aquí sí está súper bien amplificado. Lo mismo acá. Entonces, para saber si un microorganismo que está causando enfermedad, tenemos que saber aquí el tamaño de la banda. Y si ha habido estas muestras que ustedes están viendo aquí, es que ha dado positivo para esta enfermedad. ¿Ya? Es eso, chicos. Igual aquí se ha hecho lo mismo con el SARS-CoV-2. Se saca la muestra que puede ser el hisopado nasal o el hisopado orofaríngeo. Se supone que es ahí el microorganismo. Se saca del microorganismo su ácido nucleico. Se lleva a dónde? A un termociclador
pero aquí se hace un proceso inverso que se llama la retrotranscripción y se los voy a explicar esto. ¿Por qué retrotranscripción? Porque es una molécula de ARN. Entonces, primero tiene que haber una retrotranscriptasa que va de ARN, va a formar ADN y recién una vez que hay ADN se va a poder amplificar y aquí se va amplificando los segmentitos de ADN. Y en vez de hacer electroforesis, porque el bromuro de tirio es cancerígeno, ¿qué es lo que se hace ahora en la actualidad? Se utiliza una pantalla ¿qué se llama? Una pantalla de televisión, donde si hay amplificación, miren, esto se va subiendo de la muestra del paciente 1, del 2, del 3, y si hay esta amplificación, entonces sí es positivo. Si no hay la amplificación, es negativo. ¿Ya? Y esto es bien importante porque a este tipo de PCR se llama PCR en tiempo real, porque ya están viendo los resultados en la pantalla del computador. Con eso hemos terminado, chicos. Muchas gracias. Esto del Western blot lo voy a volver a hablar, pero ya lo hemos hablado porque esto es una prueba de inmunidad que sinceramente me había equivocado y lo he puesto aquí, pero ayer ya lo hablé. Y esas son las pruebas moleculares. Espero, chicos, de todo corazón que hayan entendido. Y si no han entendido, por favor, a lo largo de las clases me avisan, ¿ya? Muchísimas gracias y van a disculpar el tiempo. Me he excedido un poquitín, ¿ya? Pero finalmente hemos terminado. Muchas gracias. Ahora, las personas que